Hola, repasemos el tema de los triángulos. Un triángulo es una figura que tiene tres lados, ¿sí? Y estos se llaman los vértices, como indica aquí el dibujo. Estos se llaman los ángulos, en este caso los ángulos internos. Y estos se llaman los lados. Ahí está. Recordemos, vértices, ángulos y lados. Vamos a ver algunas propiedades de los triángulos. Y dice, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Ya mencionamos eso en algún video anterior. Que si tengo el triángulo que tiene ángulos internos alfa, beta y gamma, entonces la suma de estos tres ángulos debe dar siempre 180 grados en un triángulo. Si dos lados de un triángulo tienen la misma medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. Entonces eso significa que si se trata de un triángulo isósceles, porque justamente isósceles es el que tiene dos lados iguales, digamos que este lado es igual a este lado, sucede que cuando el triángulo es isósceles, también sus ángulos opuestos van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, si esto mide 40, este otro también va a medir 40. Y 3, en un triángulo, un mayor lado se opone a un mayor ángulo. Entonces, el que tiene mayor lado, por ejemplo, así, se supone que este de aquí es el lado mayor. Entonces, el ángulo mayor va a ser este de aquí, el que va a tener más grados. Bien, veamos la clasificación de los triángulos. Primero, según sus lados, son tres. El primero es el que se llama el triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, X significa igual. En un triángulo equilátero, los tres lados son iguales. Esa es la característica. Tres lados iguales. Y también es equiangular. Eso significa que los ángulos son iguales también. Como los ángulos son iguales, cada ángulo mide 60 grados. Como fíjense, ya sabemos que los tres ángulos deben formar 180 grados, pero como los ángulos son iguales en un triángulo equilátero, entonces 180 dividido entre 3 nos da 60. Entonces, a no olvidar que en un triángulo equilátero, cada uno de los ángulos mide 60 grados. No hay que hacer ningún cálculo y ya sabemos que cada uno de los ángulos mide 60 grados en el equilátero. Veamos el isósceles. Hace rato estábamos mencionando un poco. En un triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales y otro es distinto. Por ejemplo, en este caso puede ser que este sea igual a este o aquí este sea igual a este. Entonces, dos de los lados deben ser iguales. Y como decíamos, a ver, como ejemplo, en un isósceles, si esto mide, digamos, 5 centímetros y aquí también este 5 centímetros, es isósceles porque ambos lados son iguales. También sus ángulos opuestos van a ser iguales. Por ejemplo, este puede medir 30 y este otro también debería medir 30 en el isósceles. Sigamos, el escaleno es el que tiene los tres lados distintos. Entonces, en este caso, este lado va a ser distinto a este lado, distinto a este lado. Y ahí en los ejemplitos vemos que los tres lados son distintos. Entonces, a no olvidar que el triángulo escaleno es el que tiene tres lados distintos. Y la clasificación según sus ángulos, primero el triángulo rectángulo es el que uno de sus ángulos forma 90 grados, como aquí en nuestro dibujito, 90 grados está aquí, aquí es el ángulo recto. Fíjense aquí también el ángulo recto está aquí y aquí el ángulo recto está aquí. Por lo cual, un triángulo rectángulo es un triángulo que uno de sus ángulos forma 90 grados, o sea, un ángulo recto. Luego tenemos el triángulo acutángulo que dice todos sus ángulos son agudos o que es lo mismo, son menores a 90 grados. Entonces ya hemos visto un video de ángulos. En el triángulo acutángulo los tres ángulos son agudos, o sea menores que 90. Vamos a ver aquí un ejemplo. Un triángulo en el cual, por ejemplo, esto puede medir 70 grados, este mide
50 grados, sumados ya nos dan 120 grados, y este para que complete a los 180 grados tendría que medir 60. Fíjense, si sumamos 60 más 50, 110 más 70, 180 grados. Pero este es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son menores que 90 grados, o sea, son ángulos agudos. Veamos un triángulo obtusángulo. Es el triángulo obtusángulo aquel que tiene un ángulo obtuso. Y al ver el tema de ángulos, dijimos que un ángulo obtuso es el que es menor a 180 grados y mayor a 90 grados. Entonces veamos un ejemplo. Ahí está, así. Puede ser, fíjense que este mida 120 grados, este mida 20 grados y este mida 40 grados. Si sumamos los tres, 120 más 20, 140, más 40, 180. Son los 180 que deben formar dentro de un triángulo. Pero miren que uno de ellos es un ángulo obtuso, o sea, mayor que 90, pero menor que 180. Entonces, a este triángulo se le llama un triángulo obtusángulo. Veamos ejemplos. Dice, en un triángulo, uno de sus ángulos mide 20 grados y el otro mide 100. Hallar el tercer ángulo. A ver, dibujemos. Ahí está. Uno mide 100. Ah, es mayor a 90. Para el dibujo podemos poner que estos son los 100 grados. Este mide 20 y hallar el otro ángulo que le podemos llamar ángulo X. Si queremos clasificar este triángulo, sabemos que es un triángulo, acabamos de decir obtusángulo, porque uno de sus ángulos es mayor que 90 grados, ¿sí? Entonces, en este caso es muy sencillo porque fíjense que sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo deben formar 180 grados. Entonces, esto más esto más esto debe dar 180 grados. Con lo cual, 20 más 100 más X nos debe dar 180 grados. Si despejamos X, tanto el 20 como el 100 pasan a restar. 180 menos 180 menos 20 da 60 grados. Entonces el ángulo X vale 60 grados, cosa que si sumo 60 más 20, 180 más 60 más 20, 80 más 100, 180 grados, que es lo que debe formar. Sigamos. En un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos no rectos mide 70 grados. Determina la medida del otro ángulo no recto. Bueno, nos dice que es un triángulo rectángulo. Dibujo un triángulo rectángulo. Ahí está. Sabemos que en el triángulo rectángulo uno de sus ángulos forma 90 grados. Y dice que el otro ángulo, que no es el recto, mide 70 grados. Y nos pide hallar el otro ángulo no recto, o sea, esta que sea la X. Pero es básicamente lo mismo. La suma de los tres ángulos debe dar 90. Entonces, X más 70 más 90 debe ser igual a 180. O sea, la suma de esto más esto más esto, este mide 90, la suma de los tres debe dar 180. Con lo cual, si sumamos 90 más 70, nos da 160. Y para despejar, 160 pasa a restar, 180 menos 160, 20 grados. Con lo cual quiere decir que el otro ángulo había medido 20 grados. Sigamos. Dice, determinar los ángulos internos de un triángulo equilátero de 20 centímetros. Triángulo equilátero, tres lados iguales. Y vemos ahí está, hacemos un dibujo. Decimos que es equilátero y cada lado mide 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Y en realidad este ejercicio es muy sencillo, porque al decirme que es un triángulo equilátero, no importa la medida que tengan los lados, pero sí es equilátero, los tres lados son iguales, por lo cual sus ángulos internos, muy sencillo, miden 60 grados. Era solamente tener el concepto claro. Y con eso ya sabemos que cada ángulo mide 60 grados. Vamos con el 4. En un triángulo isósceles, los dos lados iguales miden 10 centímetros y el ángulo entre ellos es 100 grados. Determinar los otros dos ángulos. Muy bien.
Veamos, es un triángulo isósceles, dos lados iguales. Aquí dice que los lados iguales miden 10 centímetros. Esto mide 10 centímetros, esto mide 10 centímetros. Y el ángulo entre ellos mide 100 grados. Entonces el ángulo que está entre ellos es 100 grados. Y determinar los otros dos ángulos. O sea que debo determinar esto. Un concepto claro que debemos tener, que ya lo hemos mencionado, es que cuando tenemos un triángulo isósceles, ¿sí? Los dos ángulos que están aquí opuestos a los lados iguales son iguales, es el mismo ángulo. Entonces, si no tengo clara esa idea, no voy a poder resolver el ejercicio. Entonces, debo tener claro que a este le puedo llamar ángulo X y al otro, en vez de llamarle ángulo Y, ahí estaría un error, debo llamarle igual ángulo X porque ambos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque es un isósceles. Por lo cual aplico otra vez la misma idea. La suma de los tres ángulos, o sea, 100 más este otro ángulo que es X, más este otro ángulo que es X, da 180 grados. Entonces la suma de este más este más este es 180. Voy resolviendo la ecuación. El 100 pasa con menos, X más X nos da 2X y 180 menos 100 nos da 80. Baja a dividir el 2, este 2 pasa a dividir, 80 entre 2 me da 40 grados. Lo que significa que cada uno de estos ángulos mide 40. Y podemos verificar 40 más 40, 80 más 100 son los 180 grados que debe formar los ángulos internos de un triángulo. Continuemos. Dice, en el siguiente triángulo isósceles determina el valor de los ángulos faltantes. La misma idea, a ver, a manera de repasar, isósceles, este lado es igual a este lado, nos da estos 120 grados, nos pide estos ángulos, pero aquí la idea clave, que este ángulo debe ser igual a este ángulo por ser isósceles. Con lo cual digo, la suma 120 más x debe darnos 180 grados. X más X, 2X, 120 pasa con menos y aquí nos da 60. El 2 pasa a dividir y 60 entre 2 nos da 30 grados. Verificamos y decimos que 30 más 30 da 60 más 120 son los 180 grados que suman los ángulos internos de un triángulo. Muy bien, espero que les haya gustado este video. No te olvides estudiar y suscribirte a mi canal, el canal del Profe Cristian. Un gran abrazo, espero que estés muy bien. Chao, chao.